Las caducas monarquías europeas despertaron de pronto a la nueva realidad social y, espantadas, achacaron los sucesos a la recién creada Internacional de los Trabajadores, emprendiendo contra ella una sangrienta cruzada. La Internacional de Trabajadores, fundada en 1864, y a la que estaban adscritos Pablo Iglesias y sus compañeros, era la respuesta al profundo cambio que se estaba produciendo en Europa con la Revolución Industrial. El desplazamiento masivo de población desde las zonas rurales a las ciudades produjo desarraigo, hacinamiento en infraviviendas, sueldos miserables con jornadas de trabajo de más de 15 horas diarias en las que trabajaban mujeres y niños a partir de los 7 años. Paro, hambre y enfermedad. Ya en 1868, la Internacional de Trabajadores había enviado a España a Giuseppe Fanelli, de la confianza de Bakunin, el inspirador del anarquismo, para sentar las bases del primer núcleo internacionalista organizado. 3 años después, Paul Lafargue y su compañera Laura, hija de Carlos Marx, huyendo de la sangrienta represión contra los participantes en la Comuna de París, llegaron a Madrid y desarrollaron una intensa campaña de difusión de las ideas marxistas. Pablo Iglesias, José Mesa, los hermanos Mora, Inocente Calleja y otros constituyeron la nueva Federación Madrileña como primer núcleo marxista español. Con el cambio de centuria, España se configura como una sociedad de masas en la que una mayoría se enfrenta a la minoría dirigente. El enorme enriquecimiento de la burguesía a lo largo del siglo XIX se produce al margen de las necesidades de la mayoría de la población. El resultado es una sociedad tremendamente desigual que entra en crisis en el momento en que los más débiles se organizan. Pese a que Alfonso XII fue un monarca muy querido por el pueblo, no estuvo sin embargo a resguardo de las críticas de un sector por entonces emergente, el de los movimientos obreros. En la segunda mitad del siglo XIX, los movimientos obreros empezaron a cobrar relevancia en la vida política y social. Posicionados generalmente en territorios cercanos a los extremismos ideológicos, muchos de ellos hicieron de la acción violenta su forma de lucha. En la España de las desigualdades de finales de siglo, el movimiento caló rápidamente en la clase trabajadora. La gran masa de obreros y campesinos se moviliza en torno a las ideas anarquistas y socialistas. En líneas generales, el socialismo predomina en los medios obreros de Madrid y del norte de España, mientras que el anarquismo será hegemónico entre los jornaleros de Andalucía y el proletariado catalán. En un principio se combatía el abuso del empresario con la huelga revolucionaria y al gobierno con la acción política. Pero cuando estas acciones fallaban, los anarquistas no dudaban entonces en pasarse a la clandestinidad para desde allí iniciar la lucha armada. Desde la disolución de la Federación Regional Española de la Asociación Internacional de Trabajadores en 1874, los anarquistas pasaron a la clandestinidad, teniendo una gran bajada en sus federaciones, pasando de 123 a 48 en 1881. La llegada del gobierno de Sagasta con la libertad de reunión les dio alas. El 23 de septiembre de 1881 los anarquistas se recompusieron y celebraron su primer congreso en Barcelona. Allí tomaron las siguientes decisiones. Se fundó la Federación de Trabajadores de la Región Española, de ideología anarcosindicalista. Se pidió la Asociación Sindical Pública, se expulsó de la Federación Regional Española
a miembros que rompieron la unidad sindical en 1872, todos ellos de ideología marxista. Se pidió la colectivización de los medios de producción bajo el control sindical y se entregó al trabajador el producto íntegro de su trabajo. La Federación de Trabajadores organizó de abajo arriba. Primero secciones de oficio, luego federaciones comarcales y, por encima de todos, una federación regional. El 75% de los afiliados eran o catalanes o andaluces. Ellos dicen que llegaban a los 60.000 afiliados en 1881. No creemos que sea esa cantidad de afiliados, sino que era una medida propagandística. Sin embargo, los anarquistas estaban divididos tanto ideológico como tácticamente. Había unos que eran partidarios de la legalidad y del entendimiento con los republicanos y otros que querían la práctica del terrorismo en la clandestinidad y asociaciones obreras libres sin ningún tipo de condicionamiento de ningún partido político. Al año siguiente se celebró el segundo congreso de la Federación de Trabajadores en Sevilla y en este congreso se oficializó la división entre los dos grupos, venciendo la opción legal siendo mayoría los catalanes. Los disidentes, que a partir de ese momento se los va a conocer con el nombre de los desheredados, la mayoría eran andaluces, se escinden de la Federación de Trabajadores, celebran un congreso aparte y condenan a muerte a los dirigentes de la Federación de Trabajadores. A partir de este momento, este colectivo en la clandestinidad, su práctica habitual serán los atentados terroristas que serán condenados por sus antiguos compañeros de la Federación de Trabajadores. La liberalización política que lleva a cabo Sagasta durante su turno en el poder permite a los anarquistas, después de haber pasado varios años en la clandestinidad, celebrar en 1881 un congreso en Barcelona. En él adoptan el nombre de Federación de Trabajadores. Dentro del movimiento anarquista existen entonces dos tendencias: la colectivista, partidaria de la acción sindical a través de una organización legal, y la revolucionaria, partidaria del sabotaje y de la acción directa. Sí, vamos. Hay que montar una vigilancia muy estrecha. Y si tenemos alguna sorpresa, pasar a la acción inmediatamente y sin contemplaciones. ¿Vamos? Vamos. Los anarquistas cuentan en 1882 con casi 60.000 afiliados. Cataluña, Zaragoza, Valencia y sobre todo las zonas rurales de Andalucía son los lugares donde mayor implantación tiene el anarquismo. Los jornaleros andaluces, ante su crítica situación y la ausencia de medidas sociales por parte de los gobiernos, se suman al anarquismo en busca de la única esperanza que les queda, la revolución libertaria. Los motines populares contra los propietarios de los cortijos empiezan a producirse. La libertad de asociación decretada por el gobierno de Sagasta en 1881 sacó a la luz al Partido Socialista Obrero Español, que había sido fundado hacía 2 años, en 1879. En estos momentos contaba con tan solo 977 afiliados. El PSOE aspiraba a la abolición de las clases sociales y a la emancipación completa de los trabajadores. Abogaban por las siguientes medidas sociales: legalidad de la huelga, reducción de la jornada laboral, prohibición del trabajo a los niños menores de 9 años, creación de escuelas profesionales y escuelas gratuitas de enseñanza primaria. El 10 de mayo de 1881 se fundó el Partido Democrático Socialista Obrero Español en la ciudad de Barcelona. Su líder fue Josep Pamías. Josep Pamías era zapatero de profesión y líder del movimiento obrero catalán Las Tres Clases de Vapor. Se crearon justamente cuando en Madrid el Partido Socialista Obrero Español
formó su comité de dirección. ¿En qué se diferenciaba el Partido Democrático Socialista Obrero Español del de Madrid? En dos puntos principalmente. El partido catalán ponía mucho más énfasis en las reformas democráticas y además era partidario de una alianza, de un acuerdo con los republicanos. En febrero de 1882, Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Obrero Español, convocó una huelga de tipógrafos en Madrid. No llegaban al centenar, pero consiguieron paralizar y que no hubiera ningún tipo de periódicos en Madrid. De las 400 tipógrafos llegaron a parar a 200. Su reivindicación era solamente una. Reclamaban los salarios pactados de los tipógrafos durante la Primera República. La huelga no era significativa y podía haber pasado totalmente desapercibida, pero la actitud y el comportamiento del gobierno magnificó la huelga con encarcelamientos de toda la directiva, con 5 meses de cárcel, y los tipógrafos fueron despedidos, siendo sustituidos provisionalmente por soldados. La huelga finalizó en junio de 1882 y terminó con un gran éxito. 16 de los 30 patronos de las imprentas llegaron a un acuerdo. Este éxito hizo que el PSOE se planteara participar en las próximas elecciones municipales. El 2 de mayo de 1879, en este salón de la Fonda Casa Labra de Madrid, se reúnen los 25 miembros fundadores del Partido Socialista Obrero Español. 16 tipógrafos, 4 médicos, 2 plateros, un doctor en ciencias, un marmolista y un zapatero. El tipógrafo Pablo Iglesias les ha convencido de la necesidad de pasar a la acción fundando un partido, el PSOE. Todos ellos pertenecen a una de las dos tendencias en que se ha dividido la Internacional Obrera, la marxista. La otra es la anarquista. En su programa fundacional defienden la abolición de clases, la socialización de la propiedad y la ocupación del poder político por la clase trabajadora. El Partido Socialista Obrero Español, al igual que los demás partidos socialistas que se crean en Europa y en el resto del mundo en el último cuarto del siglo XIX, eran partidos que sostenían una aspiración a una sociedad sin clases, a llegar a una sociedad en la que hubiera desaparecido la opresión o la explotación de unas clases por otras, especialmente en nombre de la emancipación de la clase obrera. Para ellos, la manera de llegar a ese objetivo máximo era utilizar el poder del Estado. Debía ser el Estado, con su fuerza, el que nacionalizara los medios de producción fundamentales y de esa manera eliminara las causas de la explotación y acabara con las razones de la desigualdad y de la explotación entre las clases. Los anarquistas, al igual que los socialistas, aspiraban a una sociedad sin clases, a una sociedad en la que hubiera desaparecido la desigualdad y la explotación. La diferencia reside en que para los anarquistas ese objetivo no se puede lograr mediante la conquista del Estado y mediante el poder del Estado transformando la sociedad, sino todo lo contrario. Lo primero que hay que hacer es destruir el poder del Estado, el poder de cualquier otra institución que suponga autoridad, que suponga imponer a la sociedad alguna forma de autoridad, porque es de la autoridad de donde procede la opresión y la desigualdad. En medio de un clima de agitación creciente, en 1882 son asesinados en Andalucía 3 presuntos confidentes policiales. La Guardia Civil acusa del delito a una sociedad secreta anarquista, la Mano Negra. Una supuesta sociedad secreta criminal integrada por campesinos. Conociendo la índole de los habitantes del país, no creo ni espero que pueda alterarse el orden público. Pero no por eso hemos de dejar de convenir en que realmente existe organizada dicha sociedad socialista dentro de las provincias que constituyen el tercio de mi mando.
Esta es la carta que el coronel de la Guardia Civil de la provincia de Cádiz escribió al director general de este cuerpo, en la que se refería a la Internacional y a su influencia entre los campesinos. Constantemente y con la mayor vigilancia me ocupo de ella. Máxime por si algún día pudiera tener relación o connivencia con lo que está acaeciendo en la vecina República de Francia. El coronel de la Guardia Civil se estaba refiriendo a la Comuna de París de 1871, que fue la causa de la guerra civil en Francia, y a la toma de la ciudad de Lyon por los anarquistas. Los propietarios de las tierras, es decir, los caciques, presionan al alcalde y al gobernador, y estos, a su vez, al ministro del Interior, que ya había leído la carta del coronel de la Benemérita. Mientras piensan alguna solución, envían un contingente de guardias civiles. 11 días después de que el coronel de la Guardia Civil de Cádiz enviase la carta al director general de este cuerpo, el gobierno mandó a Jerez 100 agentes más para reforzar la guarnición que ya existía. El gobierno necesita dividir al movimiento obrero. Su prioridad es separar a Andalucía de Cataluña y del resto de la España industrializada. La táctica es sencilla, pero muy efectiva. Detenciones y encarcelamiento de trabajadores con el apoyo de una prensa adicta que difunda la idea de la existencia de una organización criminal en Andalucía. Se trataba de identificar revolución con criminalidad. La prensa culpaba de todos los robos y fechorías que se cometían en Andalucía a los internacionalistas obreros, afirmando que estos estaban organizados en la mano negra. A pesar de todo, cada vez que había un incendio en casas o campos, la prensa, sin ningún tipo de prueba, culpaba a la mano negra. En carpeta reservada, conservo relaciones nominales de los principales agentes instigadores de diferentes localidades, para poder en su día darles el golpe de gracia merecido, si nos lo permite el código, y se presentan bien las circunstancias. El coronel de la Guardia Civil de Cádiz facilitó sin pretenderlo la labor del gobierno, que solo tuvo que utilizar la información que había recibido meses antes. La fuerte campaña de la prensa contra los internacionalistas de Andalucía obligó a que las organizaciones de otras regiones de España se apresuraran a comunicar que ellos nada tenían que ver con la de Andalucía, rechazando toda clase de vínculo. Hasta ahora nadie ha podido demostrar la procedencia de los estatutos de la mano negra que el comandante de la Guardia Rural había encontrado debajo de una piedra, según su testimonio en el juicio contra Juan Galán, otro de los condenados por su supuesta pertenencia a la sociedad secreta. A finales del mes de enero de 1883, por medio de confidencias reservadas, la Guardia Civil detiene a numerosos trabajadores, entre ellos los supuestos implicados en el llamado crimen de la parrilla. Según los mandos de este cuerpo, un testigo anónimo declara que el Blanco de Benaocaz ha sido asesinado por mandato de los hermanos Corbacho, jefes de una asociación secreta. Por confidencias reservadas, la Guardia Civil obtiene información sobre la localización de un cadáver que supuestamente podría pertenecer a Bartolomé Gago Campos, más conocido como el Blanco de Benaocaz, quien al parecer vivía en Barcelona desde primeros de diciembre del año anterior. Los forenses que realizaron la autopsia consideraron que el cadáver encontrado estaba en un estado de putrefacción tan adelantado que todos los tejidos estaban saponificados y que al más ligero toque se desprenderían. En una palabra, estaba inautopsiable.
Por orden del juez, varios de los detenidos y algunos testigos son obligados a identificar el cadáver. Pero ninguno asegura taxativamente que se trate del Blanco de Benaocaz, dado su estado de putrefacción. Solo su hermano Fernando dijo reconocerlo por las ropas que vestía, lo que convierte su testimonio en la única prueba para el fiscal de que el cadáver encontrado pertenecía a Bartolomé Gago. Según el sumario, los hermanos Pedro y Francisco Corbacho, dirigentes del Comité Socialista de San José del Valle, reúnen en el cortijo de la Parrilla a un grupo de afiliados y les informan que deben matar a Bartolomé Gago, jornalero que había trabajado en la finca de los hermanos. Las acusaciones son muy confusas. Unos dicen que Gago había intentado seducir a una sobrina de los Corbacho. Otros que estos debían 53 duros al Blanco de Benaocaz y que no estaban dispuestos a pagar la deuda. Y otros que el Blanco maltrataba a su propia familia y que debía ser castigado. Los reunidos rechazan la idea del asesinato y proponen que se le expulse de la organización. Según el sumario, los reunidos obedecen la decisión de Pedro Corbacho por ser este dirigente de la Mano Negra, cuyos supuestos estatutos recogían la pena de muerte para aquellos que no obedecían las órdenes de la dirección. Bartolomé Gago de los Santos, el Blanco de Benaocaz, es asesinado a la caída de la tarde de 2 tiros por la espalda y enterrado en una fosa en el campo. Eran los primeros días del mes de diciembre de 1882. Esta que han visto es la versión oficial de los hechos, plagada de contradicciones e incógnitas, y basada en testimonios que, según recogía el diario El Globo, fueron arrancados a los detenidos con procedimientos propios de la Inquisición, es decir, mediante la tortura. La miseria y el hambre eran cada vez más acuciantes en la comarca de Jerez. La situación era de verdadera calamidad, no había nada que comer. La ciudad estaba llena de hambrientos. Las condiciones laborales eran terribles, con jornadas de sol a sol y el trabajo a destajo, impuesto por la patronal, a pesar de las reiteradas protestas que reclamaban mejores salarios y jornada laboral de 9 horas. Aquella gente no podía imaginar que esa mañana rutinaria sería el comienzo de un calvario de persecución y cárcel por el grave delito de pedir salarios más dignos y menos horas de trabajo. Así las cosas, era evidente que los propietarios no estaban dispuestos a permitir que las protestas laborales impidieran la recogida de los frutos. Quizá así se explique con claridad la estrategia puesta en marcha por las autoridades. Es decir, persecución sin descanso de los trabajadores afiliados a organizaciones sindicales. El ambiente se caldea a medida que pasan los días y los obreros no renuncian a sus pretensiones. Por fin, la noticia corre como la pólvora. La fecha fijada para la huelga es el 5 de junio de 1883. El caso del crimen de la Parrilla alcanzó una expectación inusitada. Curiosamente, el sumario con más de 4.000 folios fue concluido en algo menos de 3 meses. La instrucción culminó en un tiempo récord. El fiscal presentó sus conclusiones el 30 de abril y el juicio quedó fijado para las 12 horas del día 5 de junio, el mismo día previsto para el inicio de la huelga en el campo. Ahí está. Entre los acusados por el crimen de la Parrilla corrió el rumor de que uno de ellos había traicionado a los demás, extremo que aparece en el sumario. En el Congreso, algunos diputados plantearon al gobierno que nombrara un juez especial para la causa de la Mano Negra y que se prescindiera del juicio oral previsto para los 17 encausados en el crimen de la Parrilla. Como estaba previsto, la huelga y el juicio levantaron una gran expectación. Reporteros venidos de todas partes fueron puntuales a la cita.
Ujieres, abogados defensores y fiscal se preparaban para celebrar el primer juicio público que se iba a realizar en España. Los acusados llegaron a la sala confiados en que el juicio lo aclararía todo y saldrían libres. En pie. Comenzó la causa abierta por el crimen de la parrilla contra los 17 acusados. Se leyeron los nombres de cada uno de ellos, su profesión y estado civil, y se informó de si sabían o no leer y escribir y los cargos de que se les acusaba. Mientras esto ocurría, se hizo en la sala un silencio sepulcral. Todos escuchaban atentamente. Era la primera vez que se celebraba un juicio público en España. Señor juez, con la El venia, fiscal presentó por obra en vez nuestro primera poder los supuestos estatutos de la mano negra. en el que se Los demuestra procesados se quedaron fehacientemente sorprendidos. Era la primera vez que se les asociación acusaba de denominada La Mano pertenecer Negra. a esta organización. La defensa presentó una airada protesta. A pesar de todo, el juez ordenó que se leyeran los supuestos estatutos de la Mano Negra. Sorprendentemente, y a pesar de no estar recogidos en la instrucción del sumario, los consideró como una prueba válida. Igualmente aceptó como prueba del fiscal que el cadáver desenterrado pertenecía a Bartolomé Gago, a pesar de que nadie lo había reconocido y de que los médicos habían informado de que el cadáver estaba inautopsiable, aunque presentaba 2 tiros de escopeta. Para evitar toda clase de confabulaciones que serían perjudiciales para el esclarecimiento del hecho, el fiscal pidió al tribunal que al tomar declaración a los procesados se hicieran por separado, sin que ninguno presenciara las declaraciones de los otros. De acordar el tribunal la modificación propuesta, se alteraría de la manera más fundamental la naturaleza del juicio público. Es absolutamente indispensable que los procesados estén presentes para que sepan las imputaciones que se les hacen y poder contestarlas. Esta fue la respuesta de los abogados defensores. El juez ordenó continuar el juicio sin atender la demanda del fiscal, que trató de averiguar por todos los medios si los procesados pertenecían a la Mano Negra y en qué medida habían participado en el crimen del Blanco de Benaucaz. Todos los acusados, sin excepción, afirmaron categóricamente que nunca habían oído hablar de la supuesta organización criminal hasta el momento del juicio, y algunos matizaron que sus declaraciones, recogidas en la instrucción, eran la consecuencia de las brutales palizas recibidas. A excepción de los hermanos Corbacho, todos reconocieron que pertenecían a una sociedad de trabajadores legalizada, cuyo fin era ayudar a los jornaleros cuando enfermaban, para lo que pagaban 3 reales al mes. El padre del Blanco de Benaucaz declaró en el juicio que había recibido una carta de su hijo desde Barcelona con posterioridad a la fecha en la que se supone que lo mataron. Extrañamente, nunca se investigó la veracidad de esta misiva. A pesar de todo, respondió con entereza a las preguntas que se le formularon, manifestando que hasta que la Guardia Civil no le comunicó la muerte de su hijo, pensaba que estaba en Barcelona. Por su parte, el fiscal puso mucho énfasis en relacionar el asesinato con la Mano Negra, a pesar de que no se obtuvo ninguna prueba de que los acusados pertenecieran a una asociación criminal. Mientras tanto, los abogados de la defensa trataron infructuosamente de demostrar que las acusaciones del fiscal eran infundadas, pidiéndole que concretara las pruebas. La audiencia de Jerez condenó a 7 de los procesados a la pena de muerte, a otros 8 a la pena de 17 años y 4 meses de prisión, y absolvió a Juan Cabeza Franco y a José Fernández Barrios. La opinión pública se divide en 2. Unos apuestan por la clemencia y que la pena de muerte sea sustituida por trabajos forzosos a perpetuidad, y otros consideran que deben ser ajusticiados para escarmiento público.
La brutal sentencia de la Audiencia de Jerez fue rectificada por el Tribunal Supremo, al que paradójicamente le pareció que ésta no se correspondía con la gravedad del delito cometido. El 5 de abril de 1884, el Alto Tribunal decidió que los 15 condenados en Jerez murieran a garrote vil. Cayetano de la Cruz, al que los acusados consideraban que era un colaborador de la Guardia Civil, no pudo soportar la condena a muerte del Tribunal Supremo y decidió quitarse la vida en la cárcel. Por su parte, su compañero José León Ortega, condenado a muerte en las 2 sentencias, se volvió loco. El viernes 13 de junio de 1884, los reos entran en capilla. A media tarde, un funcionario repartió las mortajas a los condenados que debían de ponerse ellos mismos antes de ser ejecutados. Aprovechando la celebración de San Antonio de Padua y que por tanto era la onomástica del presidente del gobierno y de un congresista, los reos dirigen 2 telegramas de felicitación y le suplican, por amor de Dios, que intercedan cerca de su majestad el rey para que se digne usar con ellos de su regia prerrogativa. Mientras se hacía la espera, los sacerdotes que atendían a los reos los consolaban e intentaban crear la esperanza de que el indulto llegaría a tiempo. Todos le pedían a Dios que el rey tuviera misericordia de ellos y que en el último momento convenciera al gobierno del indulto. Pasada la medianoche, se recibe la contestación del presidente del gobierno al telegrama de felicitación, en la que afirma textualmente que a pesar de mis buenos deseos no es posible aconsejar a su majestad el rey el indulto de los reos. Curiosamente, el rey se negó a firmar las condenas a muerte y delegó en su primer ministro, Antonio Cánovas del Castillo. La noche dio paso a una mañana de verano que difícilmente se podría olvidar. Mientras los carpinteros terminaban el patíbulo, la ciudad se despierta para asistir a otra ejecución como si de un espectáculo se tratara, sin saber que no sería la última que vería aquella generación. La ceremonia debe ser litúrgicamente perfecta. Cualquier fallo será visto como decepcionante, quedando malparada la reputación de los verdugos. En febrero de 1883, algo más de un año antes de las ejecuciones, el gobierno había declarado en el Congreso de los Diputados que estaba decidido a obrar con energía para destruir el socialismo en Andalucía. Con la represión como instrumento y sin atisbo alguno de humanidad, persiguió, encarceló y condenó a muerte a trabajadores. El tercer Congreso Anarquista se celebró en octubre de 1833 en Valencia y acusó mucho el impacto del suceso de la Mano Negra, con una disminución de asistentes y de participación de federaciones. Sobre la Mano Negra se protestó por la confusión de la Federación de Trabajadores con otras facciones de objetivos bastante censurables, y se rechazó
toda solidaridad con aquellos que perpetraran o organizaran delitos comunes. Se aceptó por parte del Comité Central del Congreso la versión dada por el Gobierno y la prensa con el objetivo de evitar la ilegalización de la Federación de Trabajadores. Esto supuso la ruptura con las federaciones andaluzas y una considerable disminución en el número de afiliados, que 5 años después llevaría a la disolución de la Federación de Trabajadores.